Hola, muy buenas tardes, como todos los jueves a Hola, las 5 buenas de la tardes. tarde. Odín, buenas tardes. En un segundito vamos a hacer nuestra presentación en Change TV. Tenemos hoy en el programa de Empatizando al maestro Odín Esquivel, quien es precisamente un profesional de la seguridad, y pues quise precisamente invitarlo porque es un tema que se trae un poquito con confusiones, con verdades no tan ciertas, y con toda esta confusión que se está dando. Qué mejor que tener a un maestro como él, tiene la maestría en Derecho Penal desde la Universidad Humanista, y está con nosotros porque él trabaja en lo que es la Comisión Nacional de Seguridad Pública, lo que es la Secretaría de Gobernación, y que se le llamaba o se le llama Policía Federal. Él es un servidor público y yo tengo la duda, porque cuando él me envía su currículum, continúa como Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal. Maestro, esta duda que tengo, como todos los ciudadanos y todos los que nos están viendo, ¿la Policía Federal continúa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya es Guardia Nacional? ¿Qué es lo que sucede? Sí, muy buenas tardes, Pati, a ti, a tu auditorio. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando inicia el primer acuerdo de transferencia de la Policía Federal a lo que es hoy la Guardia Nacional, que fue el 28 de junio de 2019, determinan que la División de Fuerzas Federales y la División de Gendarmería, las dos más grandes de la Policía Federal en cuanto a elementos y equipo, pasar automáticamente a la Guardia Nacional, con ciertos controles como exámenes físicos y control de índice de masa corporal. Sin embargo, dieron la opción o la instrucción de que esto tendría que ser de forma voluntaria, es decir, todo aquel elemento de Policía Federal que se quisiera sumar a la Guardia Nacional lo tendría que manifestar a través de un documento en el cual él plasmara su deseo de pertenecer a la Guardia Nacional. ¿Es Es por como ello, una renuncia? tácitamente sí, tácitamente Como una sí, renuncia a una corporación es correcto. para iniciar en otra. Claro, sí, porque la estructura o la estrategia para transformar la Policía Federal en la Guardia Nacional es eso, es desaparecer era desaparecer a la Policía Federal para conformar a la Guardia Nacional. Sin embargo, eh, pasan desapercibidos algunos aspectos como son las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, que están obligados a realizar las actas de entrega del ejercicio, motivo por el cual pues no se determinaron las estrategias correspondientes y la Policía Federal continuó trabajando como Policía Federal hasta, me parece, un poco más de allá de abril de 2020, hace 2 meses, todavía seguía funcionando como Policía Federal. Y toda Esto esta se, transición es precisamente por eso su inconformidad de los servidores públicos, ¿no? Que salieron a manifestarse a las calles, porque si es Guardia Nacional, como ya fue por decreto, muchos continúan, porque ahí todavía me queda duda, ¿en Policía Federal o ya es totalmente se radicó eso? no hay todavía dispersión por parte de nómina de Policía Federal y ya también están ejerciendo el presupuesto de lo que es la Guardia Nacional para aquellos elementos que ya están dentro de la Guardia Nacional y que renunciaron a Policía Federal por su decisión de transitar a la Guardia Nacional. Que esto tiene algunos otros aspectos, como bien lo refieres, de algunas manifestaciones o algunas situaciones, pero son cuestiones administrativas, no son cuestiones de operación, porque Uh -huh. finalmente la Policía Federal continuó con todos esos servicios operativos, porque es de difícil acción concentrar el personal que está realizando seguridad pública, atención y prevención del delito, por ejemplo, en Tamaulipas, concentrar una fuerza de 70, 80 hombres y dejar sin seguridad el Estado, Claro. porque cambiaste a Guardia Nacional, Exacto, no ¿no? podría ser un cambio total o No. cerrar una corporación, sino es una transición que debe de ser muy planeada y poco a poco. Sin embargo, aquí la dieron de una manera inmediata.
Y es donde empieza el problema con el personal por la capacitación que tiene, como por ejemplo lo es Policía Federal, lo que es los que están incorporados a la Sedena, que están pues adiestrados para otro tipo de acciones, ¿no? Bueno, sí, antes de entrar de lleno al tema de lo que es la seguridad, me gustaría comentarte que posterior al acuerdo del 28 de junio, se emitió el acuerdo del 5 de agosto, que en este caso el acuerdo ya hablaba de que se crea la unidad de transición en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para transferir todos los bienes de Policía Federal a la Guardia Nacional. Posterior a eso, el 30 de septiembre se emite otro acuerdo, que son los lineamientos para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de Policía Federal a la Guardia Nacional. Y por último, el 4 de mayo reciente, se emite otro acuerdo en donde dice que se pasan todos los recursos de todas las divisiones, todas las unidades operativas a la Guardia Nacional. Como podrás ver, hay parche sobre parche, porque la transición, desde mi punto de vista respetuosamente, tendría que ser de manera inmediata. De un día para otro, hoy dejas de ser Policía Federal, eres Guardia Nacional, y vienen los controles de discriminación de toda aquella persona que no cumpla con el perfil. Ok. ¿Qué bueno, es la como entra la ley, pero como bien lo dijiste al principio, tiene que haber un método de transición. Si bien es cierto que la ley entró en vigor, ya tenía que haber detrás toda una maquinaria que fuera incorporando estos elementos de manera adecuada para que no se desfasaran de sus conocimientos, de su disciplina y de la instrucción que ya tienen como corporación. Desde Entonces, luego. como bien lo dices, están parchando con decretos, con leyes, y esta última de mayo, que está muy interesante, ¿nos las podrías decir? Sí, claro. En esta última se transfieren todos los bienes de las divisiones que ya no existen, porque el acuerdo del 30 de septiembre transfiere la División de Inteligencia, la División de Seguridad Regional, a la Guardia Nacional, que sí tienen una similitud en la Guardia Nacional, pero la División de Fuerzas Federales y Gendarmería no existen en la Guardia Nacional. En la estructura de Guardia Nacional no existen. Entonces, todos esos elementos pues, los fueron colocando en áreas que ellos consideraron. Vaya, es otro tema, ¿no? Pero finalmente, lo interesante es esto, que efectivamente, como tú dices, cobra vigor la ley de la Guardia Nacional. Sin embargo, no queda derogada la ley de la Policía Federal y su reglamento. Entonces, es donde continúan los servidores públicos. Por supuesto. Y protegidos por el derecho, porque no ha sido derogada. Desde luego, porque si no ha sido derogada y tú a ti te paga Policía Federal, tú eres Policía Federal, no eres Guardia Nacional. Y todo ello nos lleva también a que ustedes como ciudadanos, y yo también, que soy parte de la sociedad, podemos observar patrullas de Policía Federal con uniformes de Guardia Nacional, o patrullas de Guardia Nacional con uniformes de Policía Federal. Que esto crea una incertidumbre jurídica en la función del elemento, porque al momento de poner a disposición, o pones como Guardia Nacional o pones como Policía Federal. Y hablamos también de los derechos humanos, una violación total. Desde luego. Y no sé, eso tenía que ser captado desde la transición de la ley con los cambios, como se iban a dar y cómo iba a entrar en vigor la ley, porque si todo tuviera una preparación precisa y exacta, y como debería de ser con el respeto a cada institución, entonces no pasarían sobre los derechos humanos. Ahorita esos derechos de todos esos servidores públicos están totalmente violados, con una estructura que no está completa, que es una yo así lo veo, jurídicamente lo veo como una cuasi estructura, porque no tiene forma. Claro, pero déjame comentarte lo siguiente. La preparación de un policía es muy diferente a la preparación de un elemento castrense. El elemento castrense está formado para obedecer, únicamente obedecer y cumplir órdenes. El elemento policial está formado para tener contacto con el ciudadano, para proteger al ciudadano, para orientar al ciudadano y para brindar y consolidar la seguridad en la sociedad.
no es un elemento reactivo de arma, es un elemento que previene la comisión del delito, que tiene un escenario prospectivo del mapa delincuencial y del índice delictivo que opera en su zona de función, ¿sí? El ejército no, ni la marina. Últimamente, y cabe señalar que porque así se requería, fueron utilizadas las fuerzas castrenses para combatir delitos de alto impacto, que son los de delincuencia organizada. Sin embargo, el patrullar las ciudades generas estrés, generas en muchos de los lugares también mucha confianza, porque son lugares donde la delincuencia está todo lo que da, ¿no? Y genera seguridad. Sin embargo, un militar está entrenado para eso, para la guerra, para combatir. Para la seguridad nacional. Correcto, de alguna manera la seguridad nacional, ¿no? O en otro, defender el territorio. Como lo habíamos comentado fuera de cámaras, también la delincuencia organizada y el narcotráfico, que pasa a ser derecho constitucional, derecho internacional. Trasciende las fronteras. Exacto, ya estaba preparado para eso y rompen toda una estructura. Así es. Para hacer algo sin forma, con violación de derechos humanos. Y maestro, voy a decir algo muy fuerte porque precisamente a estos grupos de reacción que están preparados, disciplinados y que no es un adiestramiento sencillo ni fácil, a esos grupos de reacción y para delitos graves o como decimos internacionales o de seguridad nacional, vienen a mandarlos a la vía pública, a la calle, donde usted bien lo dice, puede ser que los ciudadanos se sientan protegidos, pero también podemos saber que en un problema donde debe de la civilidad, la tranquilidad debe de gobernar, pueden ellos actuar de diferente manera y con armas también de otro calibre. Precisamente la seguridad, en su concepto más básico, es el estado de certidumbre de las propiedades y de la integridad del ciudadano. Esa es la seguridad. Sin embargo, la seguridad nacional es otro tema, que es de combate y es de defender el territorio contra invasores. Hay planes de D3 y toda esa cuestión, pero son diferentes a la atención que requiere la sociedad hoy en día. Así es, así es. Y esto de la seguridad es todo ahorita, donde todos nos sentimos desprotegidos, donde no sabemos qué va a pasar, no está dándonos ninguna seguridad. Es una paradoja, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué va a pasar con esta estructura cuando les dicen pueden ir a las calles y esto sucede desde la Constitución que nos las están cambiando, desde todos esos argumentos que están dando y que finalmente están siendo violatorios para los servidores públicos, finalmente van a ser problemas también para todos los ciudadanos porque van a ser problemas de un civil que se van a convertir en problemas más graves y de donde también cada uno de esos servidores públicos van a tener un problema donde pueden ir a un centro federal por un delito federal por ser servidores públicos federales. Maestro, nos vamos a ir a un corte aquí en Change TV y vamos a regresar precisamente con nuestro programa Empatizando con Pati Vera. Y bueno, me gustaría ahorita que regresemos que nos contara, por favor, de esa transferencia y transición de la policía. Claro que sí. Gracias. Gracias, muy amable. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato curioso más. ¿Sabían que en la Fórmula 1 los diferentes equipos y escuderías gastan en promedio más de 200,000 litros por temporada durante todos los circuitos que hacen a lo largo y alrededor del mundo? Y también, ¿sabías que el último premio de México fue premiado como uno de los mejores en cuanto a organización y que ha acumulado este premio desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de más de 30 años de no hacerlo? Para esos datos y más, te invito a que nos veas en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
Y bueno, estamos aquí de regreso con el maestro Odín, que nos está precisamente hablando de lo que es la seguridad pública en esta transición y transferencia de lo que es la Policía y Guardia Nacional. Maestro, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo quisiera comentar lo siguiente. Crear animaversión en las instituciones es lo que crea desconfianza en el ciudadano. Obviamente los compañeros de Policía Naval y Policía Militar, ellos están cumpliendo órdenes que están recibiendo para atender esta situación. Estén preparados o no estén preparados, es otro tamiz que hay que atender. ¿Qué sucede cuando desacreditas una institución? Sucede desconfianza en la sociedad, odio y enojo contra el gobierno porque no te puede brindar el pleno goce de todas tus facultades, la seguridad y la certeza, ¿no? Incertidumbre. Y certidumbre, desde luego. Sin embargo, yo creo que esta transición que se está llevando a cabo puede ser aprovechada. Podemos sacar esto adelante porque a mí me interesa que salga bien y que esté adelante, porque yo vivo en México. Yo soy parte de la sociedad. Entonces, esa transición, maestro, ¿cree que debió de ser de otra manera? ¿Qué es lo que usted propone en esa transferencia y transición de la policía a la Guardia Nacional? Personalmente, siento que debió ser como las otras transformaciones de Policía Federal de Caminos a Policía Federal Preventiva y de Policía Federal Preventiva a Policía Federal. Cuando Policía Federal de Caminos se transformó en Policía Federal Preventiva, todos los elementos pasaron. Y posteriormente vinieron los filtros de los órganos especializados y fiscalizadores. Es decir, quienes cumplían con el perfil, el famoso control de confianza, ¿sí? Cuando pasa de Policía Federal Preventiva a Policía Federal, pasó de manera inmediata. Pasaron todos los bienes, todo el personal, y también hubo una depuración. Hoy día parece ser que empezamos con el final y queremos terminar con el principio, ¿sí? Porque toda esta situación que se dio generó inconformidad y generó descontento en la población policial, que reitero, así como los marinos, somos seres humanos, tenemos vocación de servicio. Sin embargo, ante las condiciones desfavorables, pues muchos optaron por la parte de la manifestación y por la parte de la compensación económica, ¿sí? Uh-huh. Que si cualquiera que pueda analizar las leyes de la policía o de cualquier policía, se darán cuenta que es el grupo más vulnerable en derechos laborales. No existen derechos laborales para los policías. Si hoy día te despiden, no te dan un finiquito, no te dan prestaciones más que lo que te corresponde del ISSSTE. Sí. Cosa contraria en una empresa, te dan un finiquito, o incluso hasta un acuerdo, ¿no? Sí, pero ¿dónde está la seguridad social, no? Y más como servidor público. Se están destruyendo todas esas estructuras donde pues uno podía tener la seguridad de que no pasa nada con tu trabajo, tu familia está asegurada. Y hoy ese servidor público que está dedicado a la seguridad no tiene ninguna seguridad. Qué triste, pero así es. Le llega a pasar algo y sin ningún seguro de nada. La comparación que hacíamos con otros países, donde el policía es respetado. ¿Ese qué enfoque le da, maestro? Desde luego. Déjame comentarte lo siguiente. En la resolución de algún juez dice que los policías no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Imagínate hoy día, con los derechos humanos, con la gama de derechos humanos, que un juez esté diciendo que un policía no tiene derecho a la estabilidad en el empleo porque es empleado de confianza. Pues totalmente en desacuerdo. No lo es así. Obviamente que esto se va transformando. ¿Por qué? Como comentábamos en alguna ocasión, la sociedad tiene la impresión o tiene la idea de que quien trabaja de policía es porque en su carrera no encontró las oportunidades, no encontró empleo, no tiene educación, no tiene preparación y por lo único que le quedó ser es policía. Y este es el grave problema, que la sociedad te ve así, por eso no hay respeto. Sí, hemos visto videos donde asalariados, mal pagados,
las faltas de respeto hacia el policía, por una posición económica supra, ¿no? Es corrompible el mexicano por el sueldo que gana y por las exigencias de los de arriba. Desde luego, hay condiciones que llevan a la corrupción. Como ya he estrellado el tema, la corrupción necesita de dos personas, quien ofrece y quien recibe. Ok. Pero si a esto le agregan las condiciones deplorables del policía, le agregan la falta de formación, de ética y de profesionalismo, ¿no? Claro. Entonces no tiene un sentido de vocación. Más bien está por el dinero que recibe, ¿no? Pero no tiene ese espíritu de servicio, que eso te forma la academia. Claro. Por ejemplo, yo estuve en una academia de 1 año. Hoy en día son academias de 3 meses, de 2 meses, donde ¿qué es lo que ves? O sea, no ves nada, no hay formación, ¿no? Tecnócratas, ¿no? También en la seguridad. ¿Perdón? Finalmente, tecnócratas, son carreras técnicas, ya claro. No con un servicio amplio y de conocimiento, sino ya es puro técnico que salen de manera express. Bueno, ni siquiera técnicos, porque la constancia que te dan en el instituto de formación te avala con un grado, pero ese grado no está al nivel de una licenciatura. Lo que tú puedes acceder de manera personal o de manera institucional es el Ceneval, que se llama Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, que la mayoría de Policía Federal lo tenía. Y vamos aquí con las fortalezas que hoy día puede tener la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Una de esas, sí, ahorita hablaremos precisamente de las fortalezas y debilidades de estos claro. grupos de seguridad que están tan trillados, ¿no? Pero sí. Se me hace muy interesante desde el punto de vista y desde la violación de los derechos humanos, cómo se está deshaciendo ese servidor público que está hecho para servir, para cuidar la seguridad, para custodiar, de qué manera los están corrompiendo para que esa estructura no tenga un respeto, tampoco tenga una seguridad, tampoco sea quien cuide, ¿no? Porque si llegan... Perdón, adelante. Pero aquí hay algo importante que destacar, que en toda esa corrupción que manejas del elemento con la sociedad, también viene una parte muy importante que es la supervisión. Cuando un mando se vuelve tolerante a la mínima indisciplina, sea porque es mi amigo, sea porque no lo quiero perjudicar, sea porque hay otro interés, desde ahí empieza una tolerancia. Y cuando las cosas trascienden a una situación más grave, ¿cómo le puedes exigir o cómo puedes sancionar a ese elemento si ya te volviste parte de ese círculo? Ese también es un grave problema. Pero es que esas formas de compañerismo, esas formas que se van dando de ir haciendo afectivo con el compañero, con la persona que tiene cerca, porque trabajan las 24 horas muchas veces juntos, 12 horas, 14 horas, todo deviene de esa forma, como está mal estructurado todo y donde se toman la confianza y se toman el poder rebasar, decir cero tolerancia con mi compañero porque es una buena persona, aunque no cumpla con la normatividad. Y eso viene también de un estado de crisis del país, de un estado donde las condiciones no son buenas y bueno, pero pues tienes un trabajo y hoy la hiciste, pero te la voy a pasar. Y entonces no es cero tolerancia, hay tolerancia, pero porque viven lo mismo. Laboralmente las condiciones también son muy malas. Eso los hace ser compañeros a veces hasta, podríamos decirlo, de desgracia, ¿no? Y ese alto mando o exige o le tiene esa tolerancia al que es inferior al cargo. De acuerdo en parte con el tema, pero también no podríamos dejar de ver la parte de la sociedad. La sociedad, cada vez que exija más, va a tener una mejor policía. La sociedad tiene que poner los estándares del policía que ellos quieren. Es decir, en el momento que yo como ciudadano no permito ni tolero la corrupción, en ese momento estoy haciendo una gran diferencia. Un pequeño paso, pero una gran diferencia. Como lo hemos visto también en algunos medios de comunicación, donde el ciudadano denuncia los actos de corrupción, donde el ciudadano toma acción. Porque hace algún tiempo, no, yo no quiero denunciar, no me quiero meter en problemas.
Es más, detenías a la persona y ¿qué cree? Que vive al lado de mi casa y no quiero problemas. Entonces eso también permite todo este círculo del ciudadano que es irresponsable. Y un ciudadano informado es la mejor solución para la corrupción. Porque Sí. te pueden detener y decir que cometiste cierta falta, pero si tú estás consciente de tus derechos y obligaciones, tú tienes la pauta, ¿no? Va a ser de diferente manera, así es. Bueno, pues estamos en Change TV y estamos aquí en lo que es Empatizando con Pati Vera y regresamos con el maestro Odín porque está muy interesante la charla de seguridad. Conéctense con nosotros, por favor, sus comentarios. Estamos nosotros a la escucha, vamos a transmitir todo lo que nos vayan pidiendo y les agradecemos mucho. Nos vamos al corte. Los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí en Change TV. Bueno, pues aquí regresando a nuestro programa Empatizando con Pati Vera y bueno, estamos hablando de lo que es la seguridad en México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es a la que pertenece precisamente la Guardia Nacional. Tenemos con nosotros al maestro Odín Esquivel. Estamos hablando de lo que es las fortalezas y debilidades de esta nueva institución. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Me gustaría citar al doctor Raúl Franchi, que señala: el liderazgo no es una competencia con otros para ver quién es el mejor, sino una competencia interna para hacer mejores a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Las fortalezas de la Guardia Nacional que hoy día yo puedo observar es
que puede contar con la suma de talentos de policías federales, policía naval y policía militar para atender una estrategia de seguridad. Segundo, aprovechar la experiencia de esos elementos que fueron capacitados, que obviamente el presupuesto fue erogado por el Estado, pero que pagó el ciudadano. Hay elementos capacitados en buceo, en tiro, ¿no?, de precisión, en aeromóviles, ¿no?, en operaciones rurales, que son aquellos que van a la sierra y erradican los plantíos, ¿no?, que están preparados para eso. Es una capacitación enorme que se da en otros países, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, el Comando Norte en Estados Unidos, en diversos puntos del mundo se llevan a cabo estas capacitaciones. También teníamos un equipo muy fuerte en detección de explosivos, que era el que realizaba la seguridad y vigilancia en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, bueno, los que encontraron el explosivo del libro, ¿no? Acabas de tocar un punto, maestro, bien importante, el desaprovechamiento de estas capacitaciones que ya nos costaron a todos los ciudadanos. Precisamente ese es el punto en que tú lo veas, ¿no? Puede ser una debilidad o puede ser una fortaleza, que puedes aprovechar toda esa gente. Sin embargo, ya hubo una fuga masiva de talentos y de personal muy capacitado, que hoy en día no sé a qué se estén dedicando, porque precisamente entramos al punto. Ser policía es no es un trabajo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que al momento que te quitan esas condiciones, ¿qué te espera afuera? Porque no hay otra cosa que sepas hacer más que la seguridad. Y que también, ¿qué sector de la población está necesitando a esas gentes con seguridad y preparadas? Desde luego. Pero, por decir a alguien. Claro. Mira, yo recuerdo en alguna ocasión al ingeniero, si me lo permite citar, bueno, un funcionario anterior de la administración, ¿no? Para no meternos en Honduras. Sí. Decía, sí, mejor. Decía, yo prefiero que se vayan con la delincuencia a tenerlos aquí adentro. No, cambiemos ese paradigma. Si están mal los elementos, hay que sancionarlos y hay que tomar las medidas conducentes. Ministerio Público o órgano interno de control o la Unidad de Asuntos Internos, anteriormente Consejo Federal, hoy creo que tiene otro nombre, Consejo de Carrera de Mandos o de Altos Mandos, no lo sé, en Guardia Nacional, pero es diferente, ¿no? Pero siguen siendo órganos fiscalizadores de la actuación policial. Y es muy diferente la disciplina a la falta administrativa y al delito. Son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Esa es otra de las fortalezas que pudiera tener la Guardia Nacional. Y donde ese servidor público, obviamente, conforme a derecho, tiene que seguir una obediencia y está capacitado, pero tiene una ética y también tiene una personalidad propia, porque ya se forjó un carácter, porque ya está adiestrado para todo y se convierte cruelmente en lo que me decía, maestro, la obediencia ciega, como un empleado cualquiera. Ok, sí, la obediencia ciega necesariamente te lleva a caer en errores que no paga la institución, que no paga el mando, que paga el propio elemento, porque es el que es sancionado, el que es puesto a disposición, el que es sentenciado por una conducta ilícita, por una obediencia ciega, que ya tenemos años que se destruyó esa figura jurídica de la obediencia jerárquica. Afortunadamente, en lo que fue Policía Federal, se permeó toda esa parte del derecho humano a través de la Cruz Roja Internacional para los derechos humanos. Impartió un curso. Fue a través de los derechos humanos que se pudo cambiar todo. Claro, desde luego, porque se empezó a preparar a policías para impartir derechos humanos. Porque de entrada, el funcionario de la Comisión de Derechos Humanos veía al policía como el enemigo. Y todo era castigarlo, sancionarlo. Entonces, desde el punto de vista policial, enseñándole a tu compañero cuáles son las consecuencias y por qué debes de respetar los derechos humanos, es diferente. Entonces, hay un criterio. Claro, se implementó un curso que se llamó Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y un diplomado de derechos humanos aplicables a la función policial en específico.
Fue el orgullo de los diplomados en ese entonces. Claro. Realmente eso, integrar a la seguridad con los derechos humanos, es algo de mucho valor, porque no solamente tengo un arma y la voy a activar, porque Claro. como servidor público tengo un arma y sé que hay unos derechos humanos que me van a llamar de alguna manera a pedir cuenta por el mal servicio, ¿no? O una Claro. forma de rebasar la justicia. Me gustaría compartirte el lado de policía respecto al uso de la fuerza que comentas. Súper, sí. El policía está en un estado tan vulnerable porque en un segundo tiene que tomar una decisión de accionar o no accionar su arma. Para ello, diseñaron, otras personalidades diseñaron, más doctas en el tema, diseñaron un curso del uso de la fuerza en la función policial, donde te fue guiando. El policía también se veía desprotegido porque decía, si no te dispara, no puedes disparar. Ese era un mito que ya destruimos. Y lo destruimos a través de jurisprudencias, de asuntos que se trabajaron, donde se acreditó que el policía tuvo que defender su vida o tuvo que defender la vida del ciudadano, que es diferente, pero te marcaba pautas específicas, ¿sí? Peligro real, inminente y presente. No el de yo creo que traía un arma, no. Cosas muy, muy específicas. Se dan casos atípicos, como el uso de armas de juguete, como el que levantó la mano y pensé que tenía un arma, pero ese es otro sentido. Ya no es en el de que llegas y sacas el arma y le disparas. No, si estás robando no puedes sacar el arma y disparas. Tienes que prevenir. Por eso empiezan los niveles de fuerza, que es la presencia policial, el uso de comandos verbales y visuales, ¿no? Y hasta incluso la sujeción, la fuerza. Como último nivel, el uso del arma letal. Sin embargo, puede variar, porque puedes llegar y estar recibiendo disparos. No te vas a poner a utilizar el primer nivel de fuerza. Y eso se fue creando con muchos años. Que hoy en día no debes de partir de cero. Debes de retomar todas esas experiencias para lograr la certidumbre en tus elementos. Lograr. Entonces, podemos decir que hay más debilidades. Podemos decir que hay más debilidades que fortalezas, porque la fortaleza ya se construyó y viene a ser debilidad cómo se está aplicando. Yo creo que se tendría que hacer un estudio muy oportuno, muy serio, y replantear las estrategias, tomar lo que sí sirvió, quitar lo que no sirvió en favor de México, por México y por nosotros. Eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? En las fortalezas, debilidades, podríamos señalar, entre otras, por ejemplo, los órganos fiscalizadores. Un órgano fiscalizador se tarda en resolver un asunto administrativo casi 8 meses, o a lo mejor hasta 1 año o año y medio, en el cual ya no surtió efectos todo lo que se aportó de pruebas. Incluso luego te vuelven a pedir las mismas pruebas, ¿no? Pero ahí no hay eficacia. Entonces es uno de los puntos, ¿no? Sí. Y dejar debilidades. ¿Mande? Debilidades. Claro, esa es una de las debilidades también, ¿no? Las capacidades del policía, ¿no? La falta de información, el no utilizar la proximidad social para captar información de inteligencia. ¿Qué es la información de inteligencia? Es información elevada a un grado de certeza. Cuando sabemos que está sucediendo algo, ya lo identificamos a través de vigilancias, de seguimientos, de redes, de muchos elementos materiales que tenía Policía Federal, ¿no? Así es. Y bueno, pero entonces es tristemente que son más las debilidades que las fortalezas, ya en conclusión. Dependería del punto de vista, porque pues digo, desde violación de derechos, desde una mala estructura, desde un mal manejo para el servidor público, todo lo deja en desventaja. Aunque él ya tiene una capacitación, pues lo deja en desventaja. Continuamos en Change TV y regresamos con el maestro Dean. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.
regreso en Change TV. Y bueno, pues estamos con el maestro Di, que estamos hablando de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Está muy interesante el tema. Lástima que el tiempo se va tan rápido, pero pues bueno, maestro, aquí seguimos en este programa, que es un tema bastante amplio y tiene mucho de dónde cortar y mucho que decir desde cualquier parámetro que lo veas. Ahorita haciendo un poquito, retomando lo de las fortalezas y debilidades, pues también quiero ver sobre lo de las conductas civiles. Dentro de esas debilidades, yo me permitiría verlo como que es una desventaja, porque como ya lo habló, por ejemplo, Sedena, que ya tienen un criterio propio y saben su trabajo y están adiestrados para eso, y de pronto que anden por las calles, que anden vigilando, que anden haciendo rondines, pues ¿dónde quedan las conductas civiles cuando se enfrentan también a un militar, confundiéndolo con un policía al que no le tienen respeto, al que creen que no va a pasar nada porque mis derechos humanos cuentan más para mí que para él como servidor público? Entonces, vamos con este tema de conductas civiles. Ok, es muy interesante el tema. Tendríamos varias aristas de esta situación, pero la principal y la que señalas muy bien y atinadamente es el no tener la preparación y la capacitación para atender un tema ciudadano. Eso es evidente, evidente. Creo que la capacitación que se está dando es buena la intención, pero necesitamos más acción. ¿Qué quiero decir? No puedes preparar y desformalizar un pensamiento en 6 meses. Se tiene que ir a la práctica. El policía se construye en la práctica, en el contacto con el ciudadano cotidiano. Ahí es donde se crea la confianza. Sin embargo, también hay factores externos que hacen que proliferen estas conductas. Cuando una marcha en la cual hay destrozos y afectaciones a la propiedad y no hay sanciones, y son tolerantes las autoridades con ese tipo de conductas, a lo mejor no hablamos de conductas delictivas, vamos a hablar de conductas asociales o parasociales o antisociales que derivan en un hecho delictivo, ¿no? Pero que no son sancionadas, que son tolerables. Cuando hace como 8 años, 10 años, está en la Cámara de Diputados una iniciativa para regular las marchas. ¿Por qué no se ha regulado? Hay marchas pacíficas, marchas violentas, y hay formas de actuar contra ese tipo de marchas. Bueno, yo creo que porque también las marchas cambiaron. Desde luego. Al cambiar este tipo de gobierno, al cambiar el color del partido, también yo creo que cambió todo, ¿no? Las marchas hoy sin necesidad de mucho, sin yo ser partidaria de ningún partido, sin ir a mucha inteligencia. Tú ves las marchas que hoy por decisión propia son diferentes, son de un poco, ¿no? ¿No lo crees así? Desde luego que sí. Hay más participación ciudadana, hay más uso del derecho a la expresión y a la marcha, desde luego. Tal vez más reprimido, sin embargo, con una civilidad diferente, ¿no? Pero es que reprimes las que no te gustan, y las que sí te gustan las dejas, o las que te convienen. Ajá. Porque las mujeres que se manifestaron, y en todo su derecho por la parte de los feminicidios, correcto, acertado, pero donde, por ejemplo, Hunter Jacobs manejaba la teoría del enemigo, ¿no? Del enemigo público. Sí. El ciudadano que rebasa esa línea permitida ya no es considerado ciudadano, es considerado enemigo, ¿eh? Entonces, cuando tú estás violentando, tú estás ejerciendo un derecho, pero ocasionas perjuicio a otros derechos, ya no es correcto. Debe de haber un control. Y eso es lo que tiene que tener la seguridad, ser Desde imparcial. Luego, uno de los principios, la imparcialidad. Porque tú para poder ejecutar la justicia, porque son ejecutores materiales, en el momento que van, por ejemplo, a una marcha, a un mitin donde hay violencia, pues ¿qué tienen que tener ahí? El principio de imparcialidad, no de dónde vengan o quién los manda. Claro. El caso ahorita, por ejemplo, de Jalisco. Sí. Es muy duro. ¿Y cómo queda la policía? ¿Cómo queda la seguridad? ¿Cómo se va a trabajar con esto?
de qué manera, contra quién se están enfrentando. Entonces, Claro. ahí quisiera tu opinión porque es muy interesante. Pero no tenemos una policía municipal preparada para antimotines, ¿no? Exacto. Primer punto. Policía Federal sí lo tenía, que era la Coordinación de Rescate y Apoyo a la Población, que era la CROP. Sí tenía un grupo antimotín, que tenían toda una estrategia de filas y contenían, sacaban y deshacían las marchas sin generar tanta violencia, ¿no? Pero el problema es de que a uno les permite y a otros no. Por ejemplo, a los integrantes de la Cámara de Diputados los gaseas y el otro lo permites, ¿no? Entonces, ahí como que los parámetros no son adecuados para mi punto de vista, ¿no? Como dices, a conveniencia. Claro, o sea, si yo sé que voy a tener, no es de yo sé, o sea, porque no venimos a improvisar un puesto, sino Claro. la seguridad es para gente que ha estudiado la seguridad y que trabaja en la seguridad, no son improvisados. Yo sé que si yo estoy en un estado, estoy expuesto a manifestaciones, a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. Tengo que tener un plan de operación, un escenario prospectivo para atender toda esa gama. Y cuando yo no tenga la fortaleza, la misma Constitución lo dice. Cuando te veas rebasado, solicita la intervención de la Federación. No como ahora. No se solicita, pero está inmiscuida la Federación. Así es. ¿No? Y ahorita Patrullando. este es el último bloque precisamente de todo este programa y que yo creo que va a tener que haber otro porque pues es un tema muy amplio y te agradezco mucho que estés conmigo. Al contrario. Quisiera ¿qué dejarías tú como aportación de todas estas fortalezas y debilidades de nuestra nueva seguridad y Guardia Nacional? Tú como experto, tú porque estás precisamente trabajando en la Secretaría de Gobernación como un servidor público activo, ¿qué nos dejarías como experiencia dentro de todo esto que nos pueda servir para como ciudadanos cambiar un poco la perspectiva o cambiar la actitud ante una necesidad de seguridad? Primero, que el ciudadano se informe de sus derechos y obligaciones. Ese es el primer punto. Segundo punto, que las personas que ahorita tienen la gran responsabilidad de atender en la materia de seguridad pública, escuchen. Escuchen y si es bueno el comentario, lo lleven a cabo, que lo prueben. No se trata de protagonismo, se trata de una solución general para nuestro México. Tercero, que sea reconocido el trabajo del policía, el desempeño policial, que sea reconocido realmente, que se estructure un verdadero servicio civil de carrera donde sean captados jóvenes con una expectativa realmente de trabajo, que sea elevado a un nivel de cualquier carrera que quieras y que tengan la certeza de ser profesionales de la seguridad, que ese policía tenga el mismo rango que un licenciado en Derecho. La misma sociedad se sienta orgullosa de los policías que ellos mismos han creado con su apoyo, que tengan esa sensibilidad. Y obviamente fortalecer los órganos fiscalizadores para que observen las conductas de aquellos elementos que se desvíen y que sean efectivos, en la sanción que sean efectivos, porque el ejemplo refleja mucho. No es posible que hoy, con tantos controles que existen, sigan personas que tengan multitud de procedimientos o de denuncias y que estén ahí porque fueron exmilitares o porque fueron militares o porque son compadrazgo o porque son amigos. Hay que quitar eso. O sea, el amigo lo quiero más lejos que cerca para que no me perjudique, ¿no? Que realmente sea una persona preparada en seguridad. Creo que esto va para más de 5 años, para que la Guardia Nacional empiece a operar como Guardia Nacional, porque tiene tintes, hoy día tiene tintes más castrenses que civiles. Esa es una realidad. Así es, nada más o como decíamos, la obediencia ciega, ¿no? Claro, a bote pronto serían esos los comentarios. Como bien dices, el tema nos da para mucho, para hablar. Cada tema que tocamos tiene su peculiaridad y tiene su profundidad. Claro que sí. Sí, ahorita es a bote pronto el tema y es claro, informativo, porque la sociedad únicamente percibe lo que le da el mensaje, ¿no? La televisión, el radio, pero no sabe lo que está sucediendo al interior, ¿no? Que también es importante. Así Considero eso.
Sí, nos quedan 2 minutitos. Un mensaje para todos los jóvenes que quisieran alinearse en las líneas de la seguridad. ¿Qué mensaje les das? Que lo hagan por México y por el futuro de México. Realmente es un servicio con muchas cuestiones negativas hacia tu persona. No ves a tu familia, no ves a tus hijos, hay divorcios, hay muchas cuestiones al interior, pero también muy satisfactorio. El hecho de que un ciudadano te regale una sonrisa, aunque un ciudadano, como también hay que hablar de lo positivo, publica en Facebook que un policía le ayudó en cierta situación y publica la foto, esa es la mayor satisfacción para nosotros los policías. Claro que sí. La Sí, pues satisfacción qué del buen deber mensaje. cumplido. Sí, Así es. la vocación de querer cumplir. Así es. Maestro Dean, le agradezco muchísimo. Llegamos al fin de nuestro programa. Change TV agradece una transmisión más. Gracias a nuestros conductores, a los que están detrás de cámara, gracias a los productores, les agradecemos mucho. Y pues estamos aquí en nuestros temas, donde toda la importancia es llevarlo hasta sus hogares, donde puedan apostar algo y nosotros también dejarles algo siempre. Empatizando con Pati Vera, seguimos todos los jueves a las 5 de la tarde y nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestro Dean. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta Gracias luego. a ti y a todo tu equipo. Hasta luego.